Hola, bueno, esta es la última clase de historia reciente, no exactamente del módulo 1, pues hay temas que están pendientes, pero como estamos en una situación ya definida por nuestro trabajo y nuestras relaciones con los y las que se han inscrito en el programa, parece conveniente una reformulación que se va a hacer precisamente con los participantes. Pero en relación a la historia reciente, esta es la última exposición, independientemente de que después se tome la historia reciente como referente y como discusión en otros temas. Bueno, hasta ahora hemos tratado el tema de manera teórica y quizás general y abstracta. Quizás sea conveniente ahora, más bien, empezar a discutir los textos de la corriente llamada historia reciente específica de la Claxo, que ha publicado dos libros fuertemente vinculados a estos trabajos de investigación de historia reciente y obviamente tiene otro eh, en su librería, en su bibliografía, en su campo de investigaciones, tiene un conjunto de investigaciones que yo llamaría también de historia reciente. Pero nos interesaría discutir y exponer en relación al libro, es decir, a la compilación que se trabaja eh, eh, en el segundo libro que se menciona en el texto que les estoy mandando, que de manera concreta y específica para abordar un tema de discusión se ha titulado El Estado como institución corrosiva de la sociedad. Bueno, este título tiene mucho que ver con toda la discusión de las últimas investigaciones de este libro de la Claxo. Y se han seleccionado para el texto algunas de las investigaciones, quizás en el primer texto, porque no va a ser el último, si bien es el último, la última clase de historia reciente no es el último texto sobre historia reciente, porque da para largo la discusión. Y obviamente tengo yo la intención de seguir escribiendo sobre historia reciente y sobre las investigaciones de historia reciente. Pero lo que se ha seleccionado en el texto tiene que ver básicamente con México, sobre todo México contemporáneo. Y nos interesa sobre todo por una característica más remarcada de lo que son los estados en América Latina y el Caribe, pero no deja de señalar y mostrar lo que ocurre con todos los estados del mundo. Estamos hablando de los estados modernos, de los estados-nación. Y en ese sentido nos interesa estas investigaciones sobre México, pero además nos interesa incorporar a esta investigación de la Claxo de México otras investigaciones sobre México que, desde mi punto de vista, nos ayudan a descifrar de manera más amplia y quizás detallada en algunos casos los dilemas y los temas que plantean estas investigaciones del texto. Bueno, los nombres del libro, de los autores, no se los va a mencionar en esta exposición del aula virtual por razones de tiempo
y del espacio que tiene estas exposiciones, que son más bien resumidas, las tienen en el texto que les estoy mandando. De todas maneras, vamos a nombrar los nombres que salgan en la propia exposición. La primera investigación que se menciona en este documento, que se titula El Estado como institución corrosiva de la sociedad, es el de Figueroa, un investigador que trabaja precisamente en historia reciente, y en este texto se ocupa de México, sobre todo a partir de un tema muy contemporáneo que tiene que ver precisamente con las elecciones en México y con la crisis electoral y la crisis de la democracia en México, pero también de legitimidad, además de mostrar aspectos muy específicos, perfiles bien notorios de la crisis política que ha vivido y vive México. Y obviamente hay una caracterización que va a ser recurrente, no solamente en este investigador, sino en la siguiente, que es Calveiro, Beatriz Calveiro, el primero es Carlos Figueroa, y también va a ser recurrente en dos investigadoras que estoy usando, mexicanas, que me parecen muy importantes, sobre todo por el manejo, no solamente teórico, sino el manejo de conocimiento que se tiene de estas problemáticas y obviamente de este fenómeno de la crisis estatal. Y estas investigadoras son Rina Rux y Raquel Gutiérrez. Entonces, casi en todos ellos es muy recurrente este tema de un Estado no solamente en crisis, sino de un Estado donde se manifiesta la dominación, el manejo del Estado de una manera adulterada, es decir, de una manera violenta, hablando de violencias encubiertas y violencias abiertas. Entonces, esta temática, que además obviamente tiene una cierta tradición en América Latina y el Caribe, pero también en el mundo, esta relación, este fenómeno que aparece de una y otra manera, no solamente en el Estado, sino en las manifestaciones históricas del Estado, que son los gobiernos, este fenómeno de la corrosión y la corrupción, que están íntimamente ligados al poder. Entonces, este tema sí es sintomático en el sentido pleno de la palabra, porque como un síntoma nos está mostrando, digamos, el conjunto de fenómenos, pero exige como síntoma su interpretación. Entonces, por eso prefiero detenerme en estas investigaciones y tratar precisamente de discutir un tema importante vinculado a nuestro módulo, vinculado a la historia reciente y a todo lo que hemos dicho sobre historia reciente y lo que hemos escrito sobre historia reciente y lo que hemos podido compartir en el aula virtual, pero en el aula de nuestras conversaciones, que no aparecen obviamente en este video. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Bueno, en principio tenemos obviamente un fenómeno ya conocido y vivido y experimentado en distintas formas en México, pero también a través de las noticias y de los intercambios con amigos, amigas y compañeros sobre lo que implica esta situación de las elecciones. De manera muy concreta, Andrés Manuel López Obrador gana
las elecciones de México, pero se adelanta y se anticipa el fraude a partir de manejos alarmantes, no solamente descarnadamente violentos en términos encubiertos y en términos abiertos, no solamente el manejo grotesco de las instituciones, incluyendo la institución electoral, es decir, el órgano que debería garantizar la independencia y las elecciones, está comprometido íntimamente con el candidato oficial. Y obviamente ahí vemos innumerables acciones que son realmente dolosas y que están precisamente mostrando el fraude y además no solamente quitando los derechos a los y las mexicanas que están yendo a votar, porque no van a respetar masivamente su voto, lo van a hacer desaparecer. Para continuar con la anécdota y con lo grotesco, con lo que podemos llamar una especie de trama de lo grotesco, cuando se están dando los resultados, como no es suficiente el fraude ya montado, terminan de parar la información, se cae el sistema de información y es muy claro para el pueblo mexicano, pero también para el mundo, a excepción de los que siguen cómplices de este tipo de manejos, porque también ellos los comparten. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es de que estamos asistiendo, pues, precisamente a no solamente la crisis de la legitimidad de las clases dominantes que se han caracterizado en la historia política de México, de mostrar un gran desprecio por la democracia, por la participación y por los logros de la revolución, incluyendo, si ustedes quieren, el ciclo largo de la revolución hasta Lázaro Cárdenas. Entonces, el tema es realmente alarmante, no solamente desde el punto de vista del pueblo mexicano, de la democracia, de los derechos, sino es alarmante desde el punto de vista de la desenvoltura, de la desmesura de los fenómenos que también se dan en todas partes de América Latina y en el mundo. Pero digamos, esta forma está mostrando no solamente la crisis de legitimidad, sino está mostrando básicamente la crisis del Estado, pero además está mostrando una crisis que se anuncia de manera destructiva y amenazante, no solamente en relación a la democracia, sino en relación a lo que de alguna manera se había mantenido a lo largo de los años, a pesar de todo, a pesar de, digamos, de una especie de autoritarismo impuesto, de monopartidismo impuesto después de la revolución por el PRI, en 1994, con la sonada zapatista, se desvanece este monstruo, este leviatán, este Estado partido, y obviamente se da lugar a otras versiones en el poder de la clase dominante como es el PAN. Pero, digamos, hasta entonces, sobre todo hasta Carlos de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, hasta él, yo incluiría a Madrid también, a de la Madrid, que es el presidente anterior de México, de alguna manera, el pacto corporativo, como llama Rina Rux, que había sido instituido no solamente por la revolución, sino que era una especie de herencia de la guerra de la independencia, que además era una especie de herencia de un pacto colonial, en el sentido de que los españoles se establecen
en México también con pactos corporativos. Y de alguna manera hay una tradición de, más que liberal, según Rina Rux, una tradición corporativa del poder, donde las fuerzas tienden precisamente a equilibrar y a influir en el manejo del Estado. Esto de alguna manera se revisa con la Revolución Mexicana, donde el carácter popular y el carácter campesino, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, transforman las condiciones del pacto y obviamente se establece un pacto de más larga duración, un pacto corporativo de más larga duración. Lo que se está notando, sobre todo a partir de la implementación desde el PRI, quizás desde la Madrid, incluyendo después a Carlos Salinas de Gortari, lo que se ve con la implementación del proyecto neoliberal es ya la ruptura o el comienzo de la ruptura de este pacto corporativo y por lo tanto, digamos, una incorporación a lo que van a sellar después de 1994 con el Tratado de Libre Comercio. Y este tratado significa internamente la desaparición del pacto corporativo y por lo tanto el derrumbe de ese Estado corporativo. Entonces, la crisis realmente es profunda en la medida que precisamente se están demoliendo los cimientos de ese Estado. Un Estado donde habían dominado las clases dominantes, pero habían de alguna manera logrado un equilibrio con logros de la revolución. Entre ellos, digamos, lo que tiene que ver con el ejido y con los derechos colectivos y comunitarios y los derechos de los acceso a los bienes comunes. Lo que termina de revisarse completamente cuando se revisa el artículo 27 de la Constitución, donde desaparece prácticamente el ejido y por lo tanto desaparece lo más importante y constitutivo de la Revolución Mexicana, con lo que termina de derrumbarse la Revolución Mexicana y exagerando, pero ilustrando lo que mantenía el imaginario de la nación mexicana. Entonces, obviamente estamos asistiendo a una grave crisis que se manifiesta en estos síntomas alarmantes de fraude electoral y de robo del voto al pueblo mexicano. Es decir, estamos asistiendo ahora a, desde Calderón, a presidentes que no tienen legitimidad, que están montados en fraude. Lo mismo ocurre con el actual presidente. Bueno, obviamente no solamente es la discusión, sino aparecen otras discusiones colaterales que son importantes. Para los investigadores concretos aparecen, digamos, otros ejes que para ellos es más importante, quizás más importante inclusive que la crisis del Estado, que para las investigadoras Rina Rux y Raquel Gutiérrez es categórico. Es decir, para ellas fundamentalmente es esta crisis de magnitud del Estado corporativo. En cambio, digamos, estos investigadores que aparecen en el libro de la Claxon le dan importancia básicamente a un debate que tiene su connotación, pero que no creo que termine de explicarse sino desde este contexto mayor, pero además que no termine de explicarse y descifrarse sino a partir precisamente de esta crisis política de envergadura. Ahora bien, ¿qué es lo que se privilegia ahí? Lo que se privilegia precisamente es esta emergencia importante, por cierto, del movimiento de defensa del voto, de la democracia y de los derechos, que tienen que ver básicamente con el Frente Amplio que se conforma alrededor del líder Andrés Manuel López Obrador, donde se va a mostrar precisamente que este líder no solamente logra aglutinar en torno a él una masiva concentración y una masiva defensa del voto, sino
un masivo movimiento de resistencia que está apuntando, como dice el mismo López Obrador, a construir otra república. Entonces, esa investigación de Carlos Figueroa nos está mostrando precisamente la emergencia, y a través de la emergencia de este Frente Amplio y de este movimiento, digamos, la vitalidad de una sociedad que busca no solamente salidas y perspectivas, sino que busca prácticas y recorridos que logren no solamente equilibrar, no solamente resistir, sino abrir definitivamente otro curso a los desenlaces políticos. En este momento yo no me voy a poner a discutir con el texto y con los presupuestos de Carlos Figueroa, eso está en el texto. Yo estoy mucho más cerca de las posiciones de Raquel y de Rina que de Carlos Figueroa y de Beatriz Calveiro. El texto de Beatriz es realmente interesante porque ella en esta crisis, en este desenlace o en esta trama de la crisis, en sus manifestaciones de la disputa electoral, ella nos muestra un debate que es altamente significativo para todos los que vivimos en Abya Yala, pero además a todos los que apostamos por una patria grande, pero además por las emancipaciones y las liberaciones en el contexto de estas luchas actuales. Es significativo porque obviamente es un debate donde aparecen analogías muy fuertes de lo que discutimos, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, y quizás en Chile, pero con otras, y en Colombia, pero con otras características a esto que hemos llamado gobiernos progresistas. Es el tema de cuál es la salida, la electoral, es decir, la institucional, hablando con los términos de Beatriz Calveiro, o lo antiinstitucional, que es lo que apuestan y apuesto yo, y apuesta Comuna, lo que queda de Comuna, apuesta por una vía de transformación radical, estructural e institucional, descolonizadora, emancipadora, anti-extractivista y obviamente anticapitalista. Pero aquí no interesan los grandes nombres, lo que interesa es, digamos, la discusión misma. Y la discusión en México, en el caso que estudia Beatriz Calveiro, es la discusión entre las posiciones evidentemente más masivas, acompañadas con impacto nacional del Frente Amplio, y las posiciones de las comunidades zapatistas, es decir, de los zapatistas donde también entra el ejército zapatista, y bueno, y el vocero en ese entonces, uno de los voceros, el subcomandante Marcos. Entonces, esa discusión es interesante porque, por varias razones. Primero, ella se pregunta si es una discusión parecida a la vieja discusión entre revolución o reforma, que ella comparte. Yo no comparto, no creo que sea la misma discusión que pone en la mesa Rosa Luxemburgo, no solamente porque los contextos son distintos, los argumentos son distintos, sino porque hay una acumulación histórica de revoluciones vividas y de transformaciones de la sociedad y el mundo y de lecciones aprendidas en relación a lo que significa el Estado y las salidas estatales. Entonces, no es la misma discusión, de ninguna manera se puede decir que es la misma discusión. Pueden haber analogías en los bordes, en los perfiles, en las formas, pero no es la misma discusión, desde mi punto de vista. Es otra discusión, es una discusión donde, donde lo que se pone en mesa es lo que la misma Beatriz Calveiro plantea, es decir, la salida es institucional o antiinstitucional, no reforma o revolución. Porque si vemos la incursión zapatista, vamos a ver, digamos que no se puede reducir de ninguna manera lo que hacen, o en términos de revolución contra, digamos,
la reforma. En primer lugar, los zapatistas cuando salen en armas, cuando se levantan en armas, no lo hacen para tomar el poder, sino para obligar al Estado a dialogar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, y obviamente además interpelando al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué implica y qué significa todo esto? Bueno, esto significa que ahí hay una variante, pues no es la discusión de revolución o reforma. Por otra parte, la medida, y la misma Beatriz Calveiro dice, el recorrido es más bien una cosa parecida a la institucionalización porque terminan conformando municipios ciertamente autónomos, pero municipios, es decir, instituciones, y obviamente coexisten y conviven con autoridades e instituciones estatales que no son obviamente zapatistas y representaciones en la zona, en la región, que no son zapatistas. Entonces, vemos más bien la incursión por la práctica autonomista, por la constitución y la conformación de las autonomías, vemos otra perspectiva, una perspectiva de construcción alternativa, de construcción de autogobierno, de libre determinación, de autodeterminación, de realización de los derechos, pero a partir precisamente de un posicionamiento autónomo en las comunidades, en los territorios y por decisión de los pueblos indígenas. Entonces, es otra cosa, es otra la discusión. Y eso es sumamente importante y eso es lo que trato precisamente de discutir en el texto que les estoy enviando, donde precisamente trato de leer el debate entre el Frente Amplio y los zapatistas de otra manera, no de una manera como la interpreta Beatriz Calveiro, como si se tratara de una vieja discusión y el subcomandante Marcos y las comunidades zapatistas, dirigentes zapatistas terminan prácticamente, estoy exagerando, reducidos a grupos exaltados y reproduciendo el radicalismo de izquierda aislacionista. No creo que sea así. Y no creo que, obviamente, tampoco se pueda calificar lo que hizo la izquierda radical como aislacionista. Hay que interpretar exalturas en sus contextos y qué es lo que pasaba, y sobre todo a partir de los desenlaces de las famosas salidas democráticas de izquierda. Entonces, pero aquí no nos interesa la discusión política, lo que nos interesa es interpretar, digamos, estos desenlaces, estos fenómenos, estos debates, estos movimientos, estas dinámicas políticas, nos interesa interpretar porque nos interesa encontrar desciframientos a estos grandes problemas de la historia reciente. Nos interesa proponer figuras de interpretación a los desafíos que plantea la historia reciente. Nos interesa responder también a los desafíos teóricos que hemos planteado anteriormente sobre la historia reciente. ¿Y por qué nos interesa? Porque lo que interesa es comprender. ¿Y por qué interesa comprender y conceptualizar? Como hemos dicho, en el marco de la complejidad y por lo tanto en el contexto o en el desarrollo de teorías de la complejidad, en este caso de teorías de la complejidad que se refieren a la historia reciente. Nos interesan no por saber, ni por conocer, ni por ambiciones académicas, sino interesa fundamentalmente como activismo. Es decir, interesa como instrumentos, como saberes que son instrumentos de activismos, como saberes que son parte de lo que yo he llamado la intuición subversiva. Lo que interesa precisamente es eso, interesa resolver los problemas que ha acumulado hasta este momento la humanidad, las sociedades humanas, y muchos dicen que la crisis a la que ha llegado el sistema mundo capitalista, el capitalismo en su fase de dominación transversal financiera, es una crisis del gran alcance, sobre todo por el impacto ecológico, la crisis ecológica,
Y obviamente la crisis energética y las crisis que se anuncian que tienen que ver con los alimentos y con el agua, es una crisis que está amenazando a la sobrevivencia de la humanidad, no de la vida, porque la vida va a seguir sin los humanos. Si y los humanos han decidido desaparecer, bueno, la vida va a seguir adelante. Pero entonces, el tema aquí de discusión importante es, bueno, es estos conocimientos, estas propuestas de los activistas del mundo tienen que lograr comprender esta complejidad y usar esta comprensión para resolver estos problemas. Pero no se trata de tocar temas que ya también hemos escrito, propuestas que tienen que ver con la gobernanza mundial de los pueblos, que enfrentan pueblos que están enfrentando no solamente al imperialismo, en su condición actual como imperio, sino que están enfrentando no solamente al orden mundial, ¿no ve?, con todas sus organizaciones internacionales, sino que están enfrentando al sistema financiero internacional y de manera concreta en sus países, a sus estados y sus gobiernos, por más progresistas que sean. Ese es el tema, porque los gobiernos progresistas forman parte del orden mundial. Entonces, el tema, el debate, obviamente adquiere intensidad y connotación. Ahora, lo que interesa notar en lo que queda, lo que interesa notar precisamente es esta discusión. Una discusión que se abre precisamente a un tema inquietante, donde me voy a detener. El tema que es reiterativo en las investigaciones, tanto los de la Claxo como de Rina y Raquel, es el tema de la corrosión del poder que corroe la democracia y las instituciones, que hasta cierto punto la comparte el Frente Amplio, en el sentido de que el Frente Amplio va a proponer, digamos, en principio, digamos, una lucha contra los que manejan las instituciones que las corroen, pero llegan a proponer que las instituciones ya están corroídas y que de lo que se trata es de cambiar todas las instituciones. Fíjense lo que están diciendo. Entonces, aquí un tema reiterativo es obviamente esta de la corrupción y la corrosión, que en gran parte, incluyendo a la izquierda, se ha reducido a interpretarla moralmente, es decir, como si fuera un problema moral, un problema ético, aunque lo sea, no, esa no es la explicación, que como si fuese un problema de ambición o de conspiraciones, ¿no?, o de articulaciones con grupos de conspiración internacional que pueden formar parte de las empresas transnacionales de estas conspiraciones. No está, desde mi punto de vista, la explicación de estos fenómenos en estos temas morales. No porque se cambien algunas personas cambia la problemática, la generación, la fenomenología de la corrosión y de la corrupción institucional, no. Es decir, no se resuelve. No porque se cambie un partido por otro, tampoco se resuelve. No se resuelve ni con medidas draconianas contra la corrupción, eso ya lo hemos comprobado. Más bien aumenta la corrupción, es extrañamente. No funciona de esa manera, no se resuelve, porque el problema no está ahí. El problema es institucional, el problema está en la estructura de las instituciones. El problema está no solamente en la estructura de las instituciones, sino en el cemento, en la propia amalgama de las instituciones. Ahí está, en el origen mismo institucional, es decir, en el origen mismo del poder. Es congénito el poder este tema de la corrupción y de la corrosión. No se puede separar una y otra cosa. Si se quiere de manera franca y consciente liberarse de estas violencias encubiertas, de estas violencias abiertas, de estas prácticas alterativas, de estos diagramas de poder de la corrupción, de estas complicidades que se visibilizan obviamente en términos individuales en las desviaciones de recursos y por lo tanto en la desviación en sentido privado, pero ese no es lo principal. Lo principal es, digamos, es esta alteración completa de las instituciones, esta adulteración misma que produce el poder. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis?
que les planteo como discusión, no puedo exponerla en términos detallados, por razones, como les he dicho, de tiempo y de espacio en el video, pero yo planteo de que hay un tema que debemos volver a discutir, tema que es replanteado ahora, pero es tocado en varios textos anteriores. ¿Y cuál es? Es decir, hay un problema con las instituciones y con el poder que constituye las sociedades humanas, las distintas formas de poder, y particularmente nos interesa concentrarnos en las formas de poder, en las mallas, en los campos burocráticos, en los campos institucionales y todas las consecuencias que trae su funcionamiento en las sociedades. Nos interesa la época moderna y obviamente el Estado moderno, el Estado-nación. Entonces lo que se plantea es de que hay algo complicado en las sociedades humanas que tiene que ver básicamente en que tratan, a partir de un determinado momento, de evitar algo que es innato, por decir así, a la existencia, que son las paradojas. Las paradojas son parte de las dinámicas existenciales. En otros textos doy ejemplos más detallados, más concretos sobre lo que estoy diciendo. Y obviamente la vida en sentido cósmico, es decir, existe como existencia compleja, es paradójica, y la vida en sentido biológico, digamos, de los organismos, tal como lo entiende la biología, es también paradójica. Y de la misma manera, todas las sociedades orgánicas son paradójicas, sus reproducciones son paradójicas, incluyendo las sociedades humanas. Pero las sociedades humanas, cuando constituyen instituciones, sobre todo cuando constituyen este aparato de captura que es el Estado, intentan parar la paradoja, ocultar la paradoja. Inclusive sus filosofías la han ocultado. Hegel está ahí, es el gran ejemplo, es el gran domesticador de la paradoja con su dialéctica, al domesticar las contradicciones y tratar de resolverlas en términos dialécticos con la famosa síntesis dialéctica. Esa es una domesticación, es una muestra muy clara de que quieren reducir o extirpar la paradoja. Extirpar la paradoja es imposible porque eso es extirpar la vida y la existencia misma. Pero esta paranoia, esta obsesión por destruir la paradoja, hacer desaparecer la paradoja, se manifiesta de manera no solamente elocuente, sino de una manera muy evidente, muy material, muy institucional e imaginaria en las instituciones y sobre todo en el Estado, en sus normas, en sus leyes, su manera de concebir. Entonces, aquí se está mostrando no solamente un síntoma, sino la forma de funcionamiento de este ocultamiento, de este intento de hacer desaparecer la paradoja. Entonces, en vez de administrar la paradoja como hace la vida, lo que hacen ciertas sociedades que precisamente apuntan a la dominación, sociedades que manifiestan la dominación, en la dominación el intento de hacer desaparecer las paradojas. Entonces, en vez de administrar las paradojas, lo que hacen estas sociedades es tratar de ocultar, de hacer desaparecer las paradojas y establecen unas dominaciones polimorfas, tratando de mostrar un lado de esta dinámica paradójica de la existencia, de la vida y de la vida humana. Un lado que es el lado del dominio, el dominio de la sociedad humana sobre la naturaleza, el dominio del Estado sobre la sociedad, el dominio del capital sobre todos los factores, déjenme utilizar esa palabra tan simplona, de la producción, donde entran subjetividades, no solamente la capacidad de la fuerza de trabajo, sino subjetividades, y entran además, obviamente, lo que llamamos, con los que compartimos potencia social. Entonces, en la medida que estas instituciones, que no son las únicas formas institucionales, en principio, o de composición que puede ser la sociedad humana, sino son unas que han privilegiado esta reproducción de la dominación y del poder en vez de privilegiar la capacidad creativa y alterativa de las sociedades, que podrían precisamente componer de otra manera estas instituciones de dominación
terminan inhibiendo la capacidad creativa y la capacidad de composición de la sociedad. Y son estas instituciones que precisamente generan estas anomalías, que son precisamente estos fenómenos que son tan criticados y reiterados por los que interpelan al Estado, a las dominaciones, al poder, pero lo hacen desde una perspectiva moral. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que es tremendamente reductivo y no terminan de explicarse el fenómeno. Yo no puedo seguir más adelante porque me estoy alargando demasiado, pero esa es la discusión y ese es el video, este es el video que emite, digamos, perfiles, bocetos rápidos, pinceladas rápidas de lo que se ha escrito en el texto que les estoy mandando y quisiera que lo lean para que podamos discutir. Muchísimas gracias.